Dios estaría contradiciéndose con lo que hizo en la cruz y después descuidarnos. No, Dios es un Dios completo. Dios es un Dios que siempre termina la obra. Dios es un Dios que siempre concluye lo que hace. Y quiero decirle una cosa: Dios, el inicio, lo que hizo Cristo en la cruz fue el inicio de una grande bendición que ya tenía predestinada para ti y para mí. Y quiero decirte algo: Dios quiere terminar y cumplir esa promesa que Dios hizo en la cruz del Calvario. Dios tiene cuidado de su pueblo, te repito, Dios tiene cuidado de aquellos que le amamos, de aquellos que le servimos, de aquellos que buscamos su presencia y de aquellos que tenemos una relación con Él. Dile al que está a tu lado: así como tú. Hoy quiero que hablemos nuestra Biblia en primera carta de Juan. Quiero que hablemos nuestra Biblia en primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan 1, del 1 al 2. ¿Ya está ahí? Le damos lectura a la de 3, 1, 2, 3. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Me puede ayudar a leerla ahora sí? A la de 3 todos juntos, 1, 2, 3. Hijitos míos, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Le decía yo hace un rato que el diablo quiere tenernos en condenación, el diablo quiere tenernos oprimidos. Nosotros tenemos que saber lo que Dios hizo en la cruz. Nosotros tenemos que saber lo que Cristo hizo en la cruz, porque por eso es de que tanta insistencia del Señor de que nosotros conozcamos el misterio, nosotros conozcamos la verdad de la cruz, para que nosotros podamos vivir unas vidas plenas, llenas de la presencia de Dios. Dice la palabra aquí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es una promesa maravillosa. Eso es algo que tú y yo debemos de saber y guardar en nuestro corazón, que gracias a Él tenemos un abogado, dice, que intercede. Porque yo puedo entender que el oficio de un abogado es interceder o ponerse la brecha por otro, ponerse la brecha por aquel que ha sido acusado. Él viene y dice que abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo mismo se para delante del Padre y le dice: ¿sabes qué? Yo he perdonado a Daniel, y por esa razón es que merece tus promesas, y por esa razón es que merece tu bendición. Porque dice que abogado tenemos para con el Padre. Cada uno de nosotros sabemos que somos pecadores redimidos, que somos pecadores que hemos alcanzado la gracia de Dios, que nosotros hemos alcanzado la misericordia de Dios, y por eso tenemos un abogado. Eso es algo maravilloso, es algo que de verdad nosotros pudiéramos gozarnos, nosotros pudiéramos saber y entender que esta promesa, nosotros con esto podríamos terminar la prédica y decir: oh Dios, gracias, porque tenemos un abogado, y ahora voy a caminar como tú quieres que camine. Pero Dios sabe de nuestras debilidades. Dios quiere ampliar nuestro panorama, quiere quitar el velo y quiere que nosotros tengamos una visión más amplia, quiere que nosotros tengamos una visión de acuerdo a la promesa de parte de Dios. Y hay algo, hermanos, que yo quiero compartirles con respecto a esta prédica, porque hay algo que Cristo ganó en la cruz. Hay algo que Cristo ganó en la cruz, pues se llama virtudes de la cruz, porque hay 4 virtudes que vamos a aprender en estas semanas con respecto a lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Hay 4 cosas muy, muy importantes, que son: la primera es el perdón, la segunda es la provisión, la tercera es la victoria y la cuarta es la sanidad. Hoy solo vamos a ver 3. La próxima semana se va a ver sanidad, pero hoy solo veremos 3: perdón, provisión y victoria. La virtud que Cristo ganó, la virtud del perdón, que es la primera.
La virtud del perdón es algo que nosotros sabemos, entendemos, que si nosotros, dice aquí, si nosotros pecaremos, como nosotros vimos hace un rato, dice abogado tenemos para con el Padre. Yo quiero decirle una cosa, la autocondenación es una característica común de nuestra experiencia humana, que muchos cristianos realmente sufrimos de condenación de espíritu. Es increíble que nosotros conociendo de Cristo, que nosotros sabiendo de Dios todavía nos autocondenemos, todavía tengamos en nosotros culpabilidad, todavía en nosotros haya eso de que, ¿y si Dios me perdona? ¿O será que no me ha perdonado? ¿O será que mi pecado será muy grande, que Dios no me puede perdonar? De repente tenemos esa frustración en nuestro espíritu y no podemos ser libres. Yo quiero decirte una cosa, la virtud del perdón trae libertad a tu vida. Porque lo que la Biblia enseña dice que por cuanto todos pecamos, dice estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir porque estábamos bajo la ley que tiene que ver con condenación, con que tiene que ver con pecado. Nosotros no éramos libres. Si tú vives autocondenándote, si tú vives todavía autorreprochándote o que porque no crees que Cristo te ha perdonado, entonces tu espíritu está afligido, tu espíritu no tiene libertad. Tú tienes que, si tú en tu vida todavía crees que hay algo que Dios no te ha perdonado o no le has pedido perdón a Dios por algo, porque yo sé también que de repente nosotros a veces no abrimos nuestro corazón a Dios, porque hay pecados que de repente solo Dios y nosotros sabemos. Pecados que de repente aún no se han confesado, pecados que de repente están ahí guardados y que no queremos que nadie sepa, perdón. Pero quiero darte una noticia, Dios conoce tu vida. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que escondes. Y lo digo entre comillas porque lo sabe. No hay nada oculto para Dios. No hay nada oculto para Dios. Tú por más que te quieras esconder, Adán, el mismo Adán se quiso esconder de Dios. Después de que pecó, ¿qué fue lo que hizo? Se escondió. Y de repente la autocondenación tiene que ver con eso, porque creemos que Dios no puede perdonarnos, porque creemos que Dios no puede perdonar ese pecado tan grande. Pero yo quiero decirte una cosa, Dios te puede perdonar. Dios quiere perdonarte. Dios no quiere que nosotros vivamos en la autocondenación. Él no quiere que vivamos en fracasos. Él no quiere que vivamos en ese fracaso, porque Dios quiere que nosotros estemos siempre en victoria. Recuerdo mucho que las primeras veces que yo fui a predicar al penal de Atlacholoaya, realmente fue cuando entendí la gracia de Dios. Dios abrió en mí una visión más grande de lo que es la gracia de Dios, porque recuerdo que normalmente yo cuando daba una consejería o hablaba con un hermano, siempre pues estás acostumbrado, aunque el pecado es el mismo, quiero decírselo, no hay niveles de pecado, pecado es pecado, pero estás acostumbrado a que te diga, no, es que fui infiel, cometí adulterio, no le doy gasto a mi esposa, es que no le compro zapatos a mi hijo, ok, estás acostumbrado a eso. Pero no hay personas que se te acerquen y que te digan, es que descuarticé a 10, es que yo vendía droga, lo enterré vivo. Y de repente tú dices, a ver, espérame. Y te dicen, ¿Dios puede perdonarme eso? La respuesta usted lo sabe. Claro que sí. Dios te perdona. Dios te perdona. Pero no importa, es que fueron muchos los que yo enterré vivos. Hayan sido 1,000, 10,000, Dios te perdona. Si hay un arrepentimiento genuino en tu vida, Dios te perdona. Yo hoy puedo compartir con hermanos allá que cuando yo los veo y están grandotes, son los más chaparritos, y yo digo, es increíble que hacía esto. Es increíble que lo que me platicó ahora es mi hermano. Eso se llama gracia. Es increíble, de verdad, para mí es algo impactante.
Para mí es algo impactante poder compartir con ellos y decir, híjole, es que ni pudiera creerlo de él, tan buena onda que es. Pero eso solo Dios puede hacerlo. Eso Dios puede hacerlo. Es el único que puede hacerlo. Es el único que puede perdonar. Es el único. Si tú crees que tu pecado es más grande que tu Dios, entonces ¿en qué Dios estás creyendo? Si tú crees que tu pecado es muy, muy, muy grande, más que tu Dios, te lo vuelvo a repetir, entonces ¿en qué Dios estás creyendo? Porque mi Dios, en el que yo creo, es un Dios lleno de gracia y de verdad. Y nosotros no podemos vivir aprisionados, no podemos vivir en esa autocondenación, porque realmente el perdón es un hecho desde el punto de vista de Dios. Dios, desde el momento en que te dice te perdono, te perdona y no se vuelve a acordar más de tu pecado. No se vuelve a acordar más de tu pecado. ¿Quién es el que se acuerda? Nosotros. El diablo empieza a susurrarte, el diablo empieza a decirte, acuérdate, no seas hipócrita, ¿por qué levantas las manos? ¿Por qué adoras? Si hiciste esto, si hiciste aquello. Y tú, cuando ya habías tomado la decisión de saltar y adorar a Dios, el diablo empieza a recordarte y dices, no, mejor no lo hago, así es cierto. ¿Para qué? Vives aprisionado, ¿te das cuenta? De repente quieres ir y restituir, porque tu líder, tu pastor te dijo, tienes que ir y restituir todos los besos y abrazos que debes. Y de repente quieres ir y darle un beso a tu esposa, quieres darle un beso a tus hijos. Viene el diablo, te habla y dices, no, porque va a decir que soy un hipócrita, ¿para qué voy? Yo sé que a usted no le ha pasado, esto pasa en China nada más. ¿Se da cuenta? La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis, ¿cómo dice? Verdaderamente libres. La virtud del perdón, wow, qué gracia. De verdad es algo maravilloso lo que Dios ha hecho. Usted, no, si nosotros pudiéramos entender, yo espero el Espíritu Santo que traiga revelación de verdad, porque yo quiero decirle algo. Cuando nosotros entendemos la virtud del perdón, nosotros es cuando nos empezamos a ser siervos. Cuando nosotros entendemos la virtud del perdón, nuestro corazón se empieza a volver un corazón de siervo. Porque tú puedes entender que no había nada en el mundo que te pudiera perdonar. No había nada en el mundo que evitare el infierno para ti y para mí. No había nada. Todo argumento estaba establecido en el acta de los decretos que tú y yo fuéramos al infierno, porque habíamos pecado. Pero cuando tú entiendes la virtud del perdón y dices, wow, es increíble que Cristo a pesar de todo me haya perdonado, entonces empiezas a tener un corazón de siervo, porque un corazón de siervo es un corazón agradecido. Y un corazón de siervo, hermano, escúchame, quiero decirte algo, eso de verdad, el Espíritu Santo toma el control siempre. Quiero decirte algo, un corazón de siervo no es aquel que va, sube, baja y de repente dobla. Ojo, ten cuidado, revisa tu corazón siempre. Dios pesa los corazones, ¿es cierto o no? ¿Cierto o no? Dios mira el corazón, Dios mira la intención del corazón. Si la intención de tu corazón cuando subes, bajas, pones una silla, barras, gloria a Dios. Si es buena la intención, tienes un corazón de siervo. Si no te preocupa que nadie te vea, es porque has entendido el perdón. No importa que nadie me vea, yo vengo a hacerlo y vengo a hacerlo para Dios. No importa que nadie me vea. La virtud del perdón. Empezamos a entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo que sigue haciendo. Porque dice la palabra que si alguno pecare, lo que leímos en primera carta de Juan, que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Porque la virtud del perdón tiene que ver con eso, hermanos.
que nosotros tenemos el acceso